Nos encontramos entonces en este momento de decisión. Nos está describiendo lo que habíamos estado discutiendo o estudiando en Apocalipsis 6. Los que se encuentren en ese momento pasando por la tribulación van a ver que es algo catastrófico. Estamos hablando de algo como nunca antes se ha visto y nunca se verá. Tremenda experiencia que estamos visualizando en este punto aquí. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Apocalipsis 7, 1 al 3. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Esta forma de escribir se da mucho en la Biblia. Yo le llamo como una continuidad de lo anterior. Fíjate que aquí está dándole continuidad al capítulo 6. Dice: después de esto, estamos viendo los juicios que venían en el capítulo 6. ¿Quién podrá mantenerse de pie ante la ira de Dios? Vimos que es el momento del juicio. La gran tribulación es una cosa mala, pero el juicio de Dios se presenta como, o sea, esto es del 1 al 10, el 10 plus. O sea, esto es ya, de aquí no hay más nada. Le estamos dando que después de esto, vi a estos 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Ahí entonces nos ubica en ese, como llamábamos, en ese paréntesis. El pueblo de Israel estaba esparcido por toda la tierra. En este momento, pues, se está dando esa profecía donde todo lugar que compone el globo terráqueo, pues había presencia del pueblo de Israel. Los juicios de Dios abarcaban toda la extensión de la tierra, y como sobre esos 4 ángulos de la tierra, pues están estos 4 ángeles con el poder para derramar o soltar los juicios de Dios. Mencionamos cómo esto pues pudiera tener varias implicaciones, varias interpretaciones. Yo me acuerdo que cuando estaba bien chiquito, ellos visitaban mucho la barriada donde yo vivo, y hacían mucho, ahora que estamos hablando de los 144,000 sellados, ellos hacían mucho hincapié en su esquema de evangelización sobre esos 144,000 sellados. Me daba la sensación como que ellos interpretaban que esa era la cantidad de gente que iba a ser salva. Me parece que así, por ahí era que iba la cosa. Y que eran entonces, ellos. Ajá, sí. Y entonces Todavía dije, ellos lo dicen. Ajá, entonces yo me ponía a pensar, ¿y quién tiene la calculadora? Yo chiquito, ¿no? ¿Y por dónde van? Ya no lo dicen mucho porque ya hay millones de testigos de Jehová. Te hacía el comentario porque cuando yo estaba más chiquito, eso hace siglos atrás, pues nada, me estaba curioso eso de que ellos hacían hincapié en esos 144,000 como una cantidad a la que había que llegar, y esa era la cantidad que el Señor tenía de gente que se iba a salvar. Lo importante de lo que dice Benjamín es que si el cristiano no lee la Biblia y no la estudia, pues oye un mensaje como ese y podría aceptarlo, porque no conoce. Sí. Claro.
El propósito es dar un mensaje de esperanza. Un mapa de ruta es la palabra, el término que se usa. En este grupito, pues estamos apoyando la interpretación de que pues la iglesia del Señor va a ser raptada. Cuando el Señor venga por su iglesia, va a ser el gatillo que va a comenzar el conteo de los 7 años. No todos los cristianos evangélicos interpretan eso. O sea, hay personas muy estudiosos que interpretan que la iglesia va a pasar por la gran tribulación y que en algún momento a levantarse. Posiblemente algunos de los textos que nosotros utilizamos para fundamentar nuestra visión los usan ellos también, pero viéndolos desde otro punto de vista. Mire, usted no va a salvarse o a perderse porque usted cree que se va antes o después o en el medio. O sea, la salvación importante. No viene por eso. Tenemos que mantener el foco de que nuestra salvación, número uno, nos la da el Señor por su sacrificio cuando nosotros aceptamos ese sacrificio que Él hizo por nosotros. Y eso es lo que nos da la salvación. Recogiendo los papeles de la universidad, un papelito que dice tribulación, una definición: congoja, aflicción o tormento que inquiete y turbe el ánimo. Se deriva del latín tribulum, nombre del trillo que se usaba para separar la paja del grano. Y el proceso se llama tribulación. Exacto. O sea que la tribulación es el proceso de separar la paja del grano. En el mundo tendremos aflicción y vamos a ser atribulados y tenemos problemas y vamos a tener tribulación, pero una cosa es la tribulación, los problemas, todo este tipo de cosas, y la otra cosa es la gran tribulación. ¿Qué sucede cuando un cristiano tiene una prueba, tiene una tribulación y pues de momento se regresa al mundo? Dice, pero espérate, Dios, yo le pedí porque me sanara o que sanara a este familiar y no lo sanó. Pues eso son pamplinas, y yo pues vuelvo a lo que yo estaba haciendo y me vuelvo atrás. O sea, ahí es un ejemplo donde una tribulación te sirvió para separar el que realmente mantiene su fe en el Señor y confía en la voluntad del Señor, suceda lo que suceda, versus el que no tiene esta consistencia, no tiene esta fidelidad. La segunda posición más aceptada es la que la tribulación, que el rapto sería 3 años y medio. Porque algunos enfatizan que la gran tribulación no es lo mismo que la ira de Dios. O sea, la ira de Dios realmente empieza en el 6º sello. Es el resultado del anticristo, ¿verdad? Las peleas de este anticristo para hacerse el rey y señor de la tierra. Entonces esa teoría dice que cuando el anticristo se revela y ocupa el trono en la iglesia, o sea, que se convierte en el Dios, que ahí entonces es el momento del rapto, y entonces la iglesia no pasaría por esa gran ira, ¿verdad? Que antes de eso realmente no es la ira de Dios. La ira de Dios empieza realmente en el 6º sello. Ahora vemos que los ángeles van a participar, son los que traen ese castigo, ¿verdad? Para arrepentimiento de las personas, que de hecho la mayoría no se va a arrepentir. De hecho, hay también algunas personas lo separan o lo dividen, la tribulación de la gran tribulación. Entiendo que básicamente es algo parecido a lo que estaba mencionando, donde los primeros 3 años y medio, pues sí, son los primeros 3 días y medio de la semana de la gran tribulación, pero como tú dices, o sea, todavía inclusive en los primeros años lo que va a haber es paz. Hay también quien dice que es cuando el Señor viene en la segunda venida que ocurre el rapto, que todo ocurre a la misma vez. Pero esa es la que es menos fundamentos bíblicos. Hay otra que dice que no hay ningún rapto. Más aceptada bíblicamente es que o es antes del anticristo o antes que el anticristo se revele. A los 3 y medio. Son las dos más bíblicamente con más fundamentos, podríamos decir. Por eso, yo tengo una pregunta entonces, porque el versículo 17 del capítulo 6 decía, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Y eso es luego de que ocurre, ¿verdad? Que se desvanece el cielo y entonces los reyes y los grandes ricos, los capitanes y los poderosos, todos cielos, se escondieron en las cuevas. Ocurre luego del 6º sello. Ahí podríamos decir que empieza
la ira de Dios, realmente, porque es Dios obrando. Sí, hay también algo que mencionábamos la semana pasada, y es el hecho de la continuidad lineal de esta narrativa. Ajá, o sea, fíjate que estamos narrando la gran tribulación, pasamos por el anticristo, el hambre, la guerra, la muerte, y llegamos a los juicios de Dios. Esto no necesariamente, como mencionábamos, es una cosa detrás de la otra. Hay cosas que están sucediendo simultáneamente. Exacto. Sí. Y este paréntesis que estamos viendo, ya mismito vamos a ver dónde se da eso, y o sea, no necesariamente lo vamos a ubicar en ese momento en el 7º año, porque esto que va a suceder va a dar pie a una serie de cosas que van a comenzar y se van a dar y van a seguir simultáneas durante la gran tribulación. O sea, lo mismo los 144,000 que la gran multitud. Vamos a ver cómo es la relación entre uno y otro, un grupo y otro grupo. Los sellos del capítulo 6 llegaban solamente al 6º sello. Correcto. Sí, porque el 7º todavía no lo ha discutido, y el 7º es un silencio, básicamente. En el capítulo 8 vamos a ver el 7º sello. Entonces, este periodo que está entre el 6º y el 7º sello, ¿verdad? Yo sé que no es cronológicamente. El ángel que tiene el sello del Dios, que es el que le está diciendo a los demás ángeles, espérate, que todavía hasta que hayamos puesto los sellos en la frente. ¿Quién es ese ángel? Lo vamos a ver ya mismo. Ay, me vas a dejar así. Manténgase en sintonía. Estamos en los vientos todavía. No, de hecho, es interesante. Básicamente, cubrimos ya esos primeros 3 versículos. Dios trae los juicios con los juicios la salvación. Ok, fíjate, es interesante. Lo mencionamos también la semana pasada. Cómo en la historia Dios siempre se ha caracterizado porque junto con los juicios trae la salvación. La misericordia de Dios se muestra. Por ejemplo, se mostró con Noé, cuando el diluvio, cuando Jericó, cuando se cayeron las murallas de Jericó, como Rahab y su familia, Nínive, Jonás. O sea, momentos donde el juicio de Dios se ha dado, pero Él tiene misericordia de aquellos que en el caso, por ejemplo, en el caso de Sodoma y Gomorra, como Lot y sus hijas, pues aceptaron, o sea, ellos eran fieles, eran justos y fueron salvos por su justicia. Lo mismo sucede en los otros casos, aceptan la voluntad de Dios, hacen la voluntad de Dios y Dios entonces los protege. Y entonces vemos ese paralelismo con lo que sucedía. Fíjate dónde estamos. Estamos en un momento. La iglesia no está ahí. La iglesia ya ha sido arrebatada, ya está en el cielo con el Señor, los muertos en Cristo, y los que quedaron, pues ya se encontraron con el Señor en las nubes. Ya eso sucedió. Estamos hablando aquí de otra situación donde han comenzado estos juicios de Dios. Vamos a ver en el capítulo, para terminar lo de los vientos, vamos a ver Oseas 13:15 y Zacarías 6:1-8. Aunque él fructifique entre los hermanos, vendrá el solano, viento de Jehová, se levantará desde el desierto y se secará su manantial y se agotará su fuente. Él saqueará el tesoro de todas sus preciosas alhajas. Ahí estamos viendo la imagen de viento, como dice el viento solano, ese viento fuerte, ¿verdad? Como una fuerza destructiva. Y en Zacarías 6:1-8, vamos a ver ahí una imagen que es paralela a lo de los 4 jinetes del Apocalipsis. De nuevo alcé mis ojos y miré, y aquí 4 carros que salían entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. En el primer carro había caballos alazanes, en el segundo caballos negros, en el tercer carro caballos blancos, y en el cuarto carro caballos overos, rucios, rodados. Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo: Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel respondió y me dijo: estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. El carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte, y los blancos salieron tras ellos, y los overos salieron hacia la tierra del sur. Y los alazanes salieron y se afanaron por ir a correr la tierra. Y dijo: id, recorred la tierra, y recorrieron la tierra. Luego me llamó y me habló diciendo: mira, los que salieron hacia la tierra del norte
hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Interesante, porque falta un punto cardinal. Sí, interesante. Estábamos viendo esas imágenes donde se nos presenta básicamente lo paralelo con esto, con los 4 vientos que estamos viendo en Apocalipsis, como los juicios de Dios pues abarcan toda la tierra y llegan. Hay quien dice también que eso denota el poder que tiene Dios sobre todo lo que es el clima. O sea, que Dios tiene control de todo. Y eso lo ven en los evangelios cuando Jesús le hablaba a los vientos y a la tempestad y decía, cesen y cesaban. Todavía no estamos con lo de los 144,000. Vamos a ver el verso vamos a leer de Apocalipsis 7, del 4 al 8. Y oí el número de los que fueron marcados con el sello de Dios. Fueron sellados 144,000 de todas las tribus de Israel. De la tribu de Judá, 12,000, de la tribu de Rubén, 12,000, de la tribu de Gad, 12,000, de la tribu de Aser, 12,000, de la tribu de Neftalí, 12,000, de la tribu de Manasés, 12,000, de la tribu de Simeón, 12,000, de la tribu de Leví, 12,000, de la tribu de Isaacar, 12,000, de la tribu de Zabulón, 12,000, de la tribu de José, 12,000, de la tribu de Benjamín, 12,000. ¿Alguien lo sumó todo? Bueno, son 12 tribus. Que se dijo que la tribu de Dan no estaba incluida. Exacto. Ajá. Una de las cosas que mencionamos es que la tribu de Dan no se menciona. De hecho, es interesante, la semana pasada vimos una distribución de las 12 tribus de Israel, según no yo, los que estudian esto y los que se dedican a esto, dice que hay más de 20 formas de uno dividir las 12 tribus de Israel. Porque fíjense que estamos hablando de la distribución inicial de las 12 del territorio, pero por ejemplo entiendo que Manasés creo que fue que no, y aquí estoy tocando de oído, que no aceptó el terreno que le habían dado. A los levitas no le dieron territorio. O sea que hay distintas formas en que se han dividido. Y unos no quisieron cruzar porque eran ganaderos y ellos quedarse donde estaban, prefirieron quedarse, pero entonces Josué le dijo, te quedas aquí, pero los hombres de guerra tienen que ir con nosotros a conquistar, y eso fue lo que hicieron. La tribu de Leví pues no se les repartió territorio porque ellos iban a tener una tarea en particular que era el servir en el templo. Tenemos entonces que a José se le dio la herencia de José a sus 2 hijos, a Manasés y a Benjamín. De momento nos encontramos con 13 tribus. Exacto. Pero lo que nos lleva otra vez aquí es que del pueblo de Israel, o sea, estamos hablando de los hijos, los descendientes de Israel, que son 12, de esa división van a salir 12,000 de cada tribu. Y mencionamos también un punto, y es que los judíos modernos, después del año 70, en el año 70 se dispersó el pueblo judío, o sea, los desterraron, salieron, y ahí se perdió el rastro de quién era de cada tribu. Con el DNA pueden reconstruir nuevamente las tribus, pero creo que hay gente ya entregando con eso. Sí, no me imagino que sí, pero siempre hay formas. La realidad es que el Señor lo sabe. Exacto, claro es que en su sabiduría, pues Él va a preparar, y cuando se dé ese grupo, pues dice que son una cantidad, ¿no? No dice que son 139,999, son 144,000 de los que está hablando. Y algo importante que nos dice, o sea, quiénes son o de dónde salen estos 144,000, pues mira, vemos que están saliendo del pueblo de Israel, son judíos, o sea, y lo enfatizo porque también hay distintas versiones, distintas interpretaciones. Hay personas que dicen pues que estos 144,000, como mencionaba, los testigos de Jehová dicen que son ellos inicialmente, ahora dicen que es un grupo de ellos escogidos. Los adventistas dicen que son adventistas devotos. También básicamente lo mismo que los testigos de Jehová. Hay quien dice que esto es un número simbólico que representa a la iglesia, pero aquí tenemos un problema porque, o sea, el que menciona eso, pues está planteando que la iglesia está entonces dentro de la tribulación. Pero hay otros que dicen que es representación del pueblo de Israel. O sea, recuerda que el número 12 en la Biblia, presenta Apocalipsis, es un número simbólico. Si multiplica 12 por 12, cuando eran 12 apóstoles, 12 tribus,
120 en el aposento alto, y si sigue por ahí. Pero en realidad, eso es como decir un remanente. Lo que yo digo es que ahí lo que está Dios es sellando al pueblo de Israel, no un número en particular, sino que es algo simbólico. O sea, que no es que está escogiendo 144,000 en particular específicamente. Esa es otra versión. Lo que encontré en Ezequiel 9:4, porque quería también, sí, son del pueblo de Israel, pero si tenían alguna, yo estaba tratando de buscar alguna característica que distinguieran a estas personas selladas del resto de la humanidad, más allá que fueran propiamente judíos, ¿no? Entonces encontré, porque ahí mismo en Apocalipsis lo dice, una referencia en Ezequiel 9:4 que dice, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Entonces, me da por pensar que no simplemente son israelíes, sino que también son personas que de alguna u otra forma están clamando a Dios por las cosas que están viendo. De hecho, lo que estamos planteando aquí en esta interpretación que estamos dándole a este pasaje es lo siguiente. Estamos hablando de un grupo de las personas que quedaron sobre la tierra luego del rapto. Claro. De eso estamos hablando, que el Señor llama a estos 140, bueno, no los llama, los separa. Fíjate que los está separando. Vamos a ir un poquito atrás. O sea, tenemos ahí la imagen de un sello. Esto es lo que nosotros utilizábamos en la el otro día se lacraban algunas cosas, no sé si algunos documentos bien oficiales. Eso le da oficialidad, exacto, pertenencia. Confiabilidad, y también que eres dueño de eso. Discreción. Y que más nadie lo ha leído, por ejemplo, porque está sellado. Claro. Exacto. Hoy en día, por ejemplo, si ustedes van a computadora tienen su sello de Microsoft ahí con muchos features de seguridad, muchas cosas de seguridad para que nadie pueda fácilmente copiarlo. O sea, que cuando usted ve eso, usted dice, no, mira, sí, esta de verdad es una máquina de esta marca o es porque es algo que no se puede copiar fácilmente. En el pasado, pues, por ejemplo, estaban los anillos, eran básicamente un sello puesto en el dedo y pues cuando ponías cera sobre el documento, con el anillo estampabas tu sello. Exacto, y ya la única forma de abrir ese documento era rompiendo el sello, era lo que se usaba también. Sabemos, se usa, por ejemplo, para los esclavos se sellaban para saber que ese esclavo pertenecía a la persona, al amo que lo tuviera. Lo mismo que los animales, ganado, es muy común, por ejemplo, las vacas, pues se le ponen sellos, se le ponen distintas marcas. Es una forma, como dicen, señal de autenticidad, de propiedad. Igual que nosotros somos sellados con el Espíritu Santo. Correcto, sí, son distintos sellos y dice que los cristianos que no están ahí, porque ahí no están los cristianos, ya los cristianos se fueron con el Señor, pero que los cristianos sí son sellados con el Espíritu Santo, lo dice Romano, ¿verdad? En la frente. Pues básicamente estamos hablando de que somos propiedad del Señor cuando aceptamos su salvación. Ezequiel 9 del 1 al 6. Clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte. Y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano. Y entrados se prepararon junto al altar de bronce. Y la gloria de Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos
que estaban delante del templo. Fíjate que ahí lo que está diciendo es que el pueblo de Israel va a pasar por la ira de Dios, por la gran tribulación, pero va a estar protegido con ese sello. Por eso, pero es similar a cuando están en Egipto y viene, Sí, exacto. y se hace la marca, ¿verdad? De sangre en las puertas y a ese, o sea, que esta marca es muy importante. Sí, el mismo concepto. Es que Dios cuida a los suyos y los sella. Y nosotros somos sellados por eso, por esa razón. No es por que eso el plan, que se de nos Dios, pone el sello. el plan de Dios a fin de cuentas es salvar al pueblo de Israel, por eso que lo protege. Claro, siempre. claro. Y entonces es repetitivo porque necesita recordarle a ellos que yo soy el mismo Dios que del tiempo de Moisés. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Yo soy el mismo de esa época. Por eso es que es tan repetitivo. Muchas cosas tienen su eco, su génesis en la época del Antiguo Testamento cuando pero no Moisés. no son todos, son los que claman, o sea, esos son los que van a sellar. No, sellan a todos, están clamando dentro de la tribulación. Ahora, al fin cuando venga la ira final, el fin de los tiempos, ahí es que entonces no todos van a aceptar al Mesías y esos son los que se van a salvar. Y dos cositas interesantes que quiero resaltar de lo que han comentado ahora. Lo que menciona Benjamín, muy importante, es que desde el principio el Señor Dios ha estado llevando a su pueblo por un camino que Él ha trazado, básicamente, camino para poder restaurar esa comunión del ser humano con su Creador. Y muchas veces encontramos estas cosas que son repetitivas, pero que son básicamente reafirmando el propósito de Dios. Lo vemos en el caso del Cordero de Sacrificio, cómo se establece el Cordero, el sacrificio del Cordero blanco, sin mancha. Desde un principio se está trabajando con este concepto para que el pueblo internalice lo que va a ser eventualmente el sacrificio del Cordero de Dios. Y en este caso, pues estamos viendo, te está mencionando ya, preparando para ese momento donde el pueblo de Dios, pues esos 144,000 que estamos hablando en Apocalipsis, pues están siendo escogidos para un propósito en particular. Ellos tienen una función. De hecho, en el capítulo 14 menciona cuál es ese sello, el nombre de Él y de Dios, o sea, el nombre de Jesús y de Dios. Y se entiende que básicamente, o que esto se representa por la letra Tau, de esto debe saber Blanquita más que nosotros, la última letra del alfabeto hebreo, que es la imagen de la culminación de todo, el principio y el fin. El Tau pues viene a ser el fin, la culminación, y Tau pues es lo que se usa también como símbolo de Dios. La duda para clarificar, yo estoy viendo estos que están sellados, que están separados por Dios, como decía en Ezequiel 9 del 1 al 6 y como dice en el capítulo 7 también, pero ese sello, que es el sello de Dios, por lo que yo entiendo, porque el sello que mencionan en el capítulo 13, ese es otro sello que es el de la bestia. Correcto, sí. Es otra cosa. Que van a haber dos tipos de sellado. Sí, de hecho, es la misma situación que nos encontramos con el caballo blanco al principio del estudio de los caballos. El caballo blanco del capítulo 6 es otro caballo, y el jinete del caballo blanco es distinto al jinete del capítulo 19, del jinete blanco del jinete del caballo blanco del capítulo 19. Uno pues es el anticristo, otro es el Señor llegando en poder y en gloria. Y se supone recuerden que el diablo siempre se copia. Sí, lo mencionamos también un copycat. la semana pasada, el hecho de que hay siempre imágenes similares. O sea, mencionábamos cuando terminábamos el capítulo 6, mencionábamos que el anticristo busca copiar a Jesús, mientras que Satanás busca copiar a Dios y buscan hacer cosas no pienso yo que para ellos sentirse mejor, sino para confundir, para tratar de que los que están viendo y evaluando, pues se confundan y lo sigan a ellos pensando que están siguiendo a Dios. Muchas veces el ser humano hace lo malo pensando que está haciendo lo bueno. Le pasó a Pablo, martirizó y mató y persiguió a la iglesia. Él no lo hizo porque él era malo y él quería agradar, y él creía que estaba cumpliendo la voluntad del Señor haciendo eso, antes de encontrarse con la verdad. Yo estoy todavía pensando en lo que dijo Blanquita, porque yo todavía estoy aquí en Ezequiel, y estoy leyendo y interpreto una cosa, y es que pasa por en medio de la ciudad
por en medio de Jerusalén. Por eso es que estamos diciendo que estos sellos van a venir exclusivamente para el pueblo de Israel. Ya eso lo entendemos, de Jerusalén. Pero en lo que difiero en la interpretación es que no se lo está dando a todo el mundo, porque aquí están haciendo la salvedad que ponle una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones, porque más adelante están hablando que dentro de la ciudad hay otros, pasad por la ciudad del poder y matad, no perdone vuestro ojo, ni tengáis miedo, porque esa advertencia la hace con respecto a los otros que están en la ciudad, no que están fuera. Entonces mira lo que dice aquí, y comenzaréis por mi santuario. Quiere decir que los impíos del santuario. Que hasta en el mismísimo santuario va a haber gente que se va a quedar, que la va a pelar ahí mismo porque no van a estar sellados, porque si hay que pasar lista es porque hay ejercicios de como de expurgar, ¿no? Y de sacar lo malo y quedarnos con lo limpio. Ajá. Cuando entonces, se dice, ahí dice, comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. O sea que aquí o tienes el sello y si no lo tienes, pues chao. Bueno, me imagino. Es para el pueblo de Israel, sí, pero aún dentro del pueblo de Israel va a haber como una purga y se van a quedar solo algunos y no todos. No va a ser el 100%, porque fíjate que claro, la tribu de Dan no está ahí. Así que la tribu de Dan representa a los idólatras, ¿no? Así que mucha gente que está fuera de aunque están en Israel, no son el pueblo de Israel. Sí. Cuando estudiamos lo de que somos sellados por el Espíritu Santo, nosotros estudiamos que una vez nosotros aceptamos a nuestro Señor como nuestro único y exclusivo Salvador, el Espíritu Santo nos sella. Y nos sella porque le pertenecemos a Dios. Amén. Es un tipo de sello por el Espíritu Santo. Sí. Ahora cuando vemos este tipo de sello aquí, primero que la ilustración que había decía que tienes un sello en la frente. Posteriormente, en uno de los pasajes dice, creo que en el capítulo 14, que tenía el nombre del Señor, ¿verdad? De Jesucristo. Cuando a ti te sellan en la frente, lo pueden ver los demás, pero tú, a menos que te veas en un espejo, tú no puedes ver que está sellado. Pienso yo, ¿ese sello es visible para todo el mundo o es visible para los ángeles? Porque es un sello de protección. Fíjate que en este tipo de sello que se está poniendo aquí, es un sello donde le están diciendo a los ángeles, estos que tienen este sello, no los toques. Es para protegerlos con un propósito, ¿verdad? Que más adelante se verá. Si es como la sangre que se puso en la puerta en Egipto. Ese era visible. Exacto, como eso. Sí, es visible para todo el mundo. O sea, pero que estaríamos hablando que el anticristo lo estaría viendo. Sí, pero lo que pasa es que cuando eso se dio en Egipto, eso era visible, pero no todo el mundo sabía qué significaba. El ángel lo sabía. El egipcio pasa, por eso es que Nilda está diciendo que si esto es una señal exclusivamente para los ángeles. Yo creo que sí, porque si cualquiera de los egipcios pasaba y veía el dintel pintado, no le daba ningún significado como tal, porque yo sé el significado que tiene para mí. No es que yo no sepa que yo lo tengo, pero yo sé que tiene un significado para mí, pero quizás los otros no sepan que el significado que tiene eso realmente. Porque al final y al cabo, cuando tú eres cristiano o cuando tú crees en Dios, es como siempre se ha dicho, ¿no? Que se note, ¿no? Si somos sellados por el Espíritu Santo, eso se tiene que notar a través de nuestras acciones, de lo que hacemos, lo que no hacemos y lo que dejamos de hacer. Recuerda de alguna otra forma. Sí, recuerda que ese sello es para protegerlo de la ira de Dios. Así, Dios sabe quiénes son. El libro de Oseas 4:17 es bien específico y dice que Efraín, que es la tribu de Efraín, que es una de las que no está ahí, es dado a ídolos, déjalo. Y entonces el otro versículo que apoya la tribu de Dan es Génesis 49:17, que dice, será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. O sea que entre todas esas tribus, estas dos tribus que no están, digo, yo no las vi, al menos que no están. Y hay que acordarse que aún en el templo, por eso es que el Señor le enviaba esos castigos,
había mucha idolatría. Cuando tú lees los profetas, se ve que dentro del mismo templo tenían cosas inmundas. Y por eso es que el Señor dice, empieza por el templo, porque siempre es por la casa, limpia la casa. Cuando vayamos al capítulo 14 de Apocalipsis, vamos a ver que esos 144,000 no son los mismos. Bueno, que lleguemos eso, allá. de eso hay, fíjate, es que hay diferencia, okay, pero a mí me da cosas. Por lo menos hasta donde nosotros, lo que sí no está claro, como los 144,000, pues hasta donde yo sé no son 288,000. O sea, no. Estamos hablando en estos momentos de 144,000. Vamos a coger la parte terrenal. O sea, para ponernos en perspectiva, por lo menos en el 7, ubicándonos en el 7. Cuando estamos hablando, básicamente estamos, lo que pasa es que yo le he estado escuchando y yo sé que muchas de estas inquietudes, preguntas y comentarios van a contestarse más adelante, porque esto, de verdad que esto, yo no sé cómo lo entendería Juan, claro, es distinto porque Juan no lo entendería, me imagino. Pero de su mundo, él trató de explicarlo, pero hay cosas que hay que posiblemente, como mencionábamos, él no las había visto y no eran explicables en los conocimientos que había en ese momento. Cuando él a lo mejor si veía esas ciudades, esos rascacielos, o sea, en su época no había eso. O sea, eso cayéndose o los puentes, si pudo ver algo de eso. O sea, que son cosas que no tenemos explicación ahora mismo, pero más adelante sí, vamos a ver como una cosa, lo mismo que Ezequiel, el libro de Daniel, o sea, dice un comentarista que no hay forma de tú entender el Apocalipsis sin tú haber estudiado a Daniel, estudiado a Ezequiel, el mismo Zacarías, las profecías, Isaías, y pues una cosa lleva a la otra. Se trata de explicar otra vez dentro de lo que conocemos, porque es que el ser humano es curioso y nosotros nos gusta saber y pues no es, esto no está, no nos dijeron, no nos la pusieron fácil, pero les explico el concepto que nosotros estamos tratando de explicar en estos 144,000. En el libro y vamos a mantener en perspectiva que en el capítulo 7 se habla de dos grupos. Solamente hemos hablado de los 144,000. Hay otro grupo que también se menciona más adelante. Estos 144,000, como poniéndolo en una forma más simple, como se ve es lo siguiente. Y pues aquí me refiero básicamente a las explicaciones o a las posiciones de David Jeremiah. Y él hace una narrativa muy, muy interesante, como bien simple, de cómo él interpreta esto. O sea, básicamente estamos hablando de que estos 144,000, como mencionamos, son judíos. No es algo, no es simbolizar, no, son judíos. Dice que son judíos de las 12 tribus de Israel. Luego, más adelante, en el capítulo 14, vamos a ver cómo esos siervos, exacto, en el capítulo 14 aparecen, y aquí es donde Jimmy y yo nos encontramos, aparecen cantando un cántico nuevo. Se refiere a los 144,000. ¿Cómo llegaron, cómo pasan del plano terrenal al plano celestial? Pues no, la realidad es que en ningún momento, en ningún sitio dice cómo ellos llegaron ahí. Por lo menos la interpretación que tenemos es que son los mismos 144,000. Tienen un propósito, o sea, fíjese que estamos en un momento donde la iglesia salió del plano terrenal. Junto con la iglesia se va el Espíritu Santo. O sea, llega el dominio del reino del anticristo a dominar. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Dónde quedaron las promesas que Dios le hizo al pueblo de Israel? De que redimiera a su pueblo, que los iba a restaurar. Pues en ese momento lo que se entiende es que estos 144,000 van a ser, vamos a usar el término, a algunos no les gusta, pero son 144,000 evangelistas. O sea, van a ser los que están sellados con el sello del Señor, con el nombre del Señor, y en su frente a mostrar, a demostrar o a proyectar lo que es la fidelidad a Dios y lo que es el temor de Jehová.
sea, son personas que toda su vida se han criado y formado dentro de la fe hebrea, esperando al Mesías, recibieron un Mesías, pero no lo aceptaron, y tal como el centurión en el día de la crucifixión, que cuando vio lo que sucedió, vio los truenos, los terremotos, vio todo lo, pues se dio cuenta y dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Se da cuenta de que estaba frente a Salvador. Y estos 144,000, lo que se entiende es que van a tener esa misma proyección, esa misma experiencia. Van a reconocer que realmente el Mesías que han estado estudiando toda su vida, que lo han tenido frente ahí, se van a entonces a poder ver y percatarse de que ese es el Salvador. Su misión pues va entonces a ser el llevar ese mensaje, el predicar el evangelio, el proyectarle a las personas o presentarle a las personas que el Cristo que vino sí era el Mesías, y tanto a judíos como a no judíos, pero ellos van a tener esa misión. Y el sello, como mencionaban ahorita, igual que el sello en el tiempo de Egipto, ellos sirvió para proteger al pueblo de la plaga de la muerte de los primogénitos. Pues en este caso, el sello va a servir para protegerlos a ellos de la ira de Dios. No los va a sacar de la tribulación, no los va a proteger del hambre, porque van a estar en esa situación donde los que no tienen el sello de la bestia pues no pueden comprar ni vender, y se las van a ver difíciles, y van a estar ahí. Pero como decía, luego de todas las cosas que pasaron en el capítulo 6, que proyectaba todos los terremotos y todo esto, ponía eso como un segundo plano ante lo que sería la ira de Dios, que sería entonces el juicio final. El Señor nos dice, o sea, que no temamos al que puede matar el cuerpo, sino al que puede matar el alma, al que puede condenar espíritu y condenarte eternamente. Y ese es el panorama, ese es el concepto que tenemos aquí, que estamos viendo. Vimos en el versículo 13 que son, como decían, siervos de Dios. En el capítulo 14 pues mencionamos que aparecen luego entonces ya cantando un cántico nuevo. ¿Qué otra cosita podemos ver? Podemos decir que son creyentes fieles en el Señor Jesucristo, que ningún juicio de la ira de Dios va a venir sobre aquellos creyentes que han sido sellados por Dios. Creyentes que han sido sellados por Dios dentro de la tribulación. Acordémonos que el pueblo, la iglesia fue levantada. Y esto que estamos viendo era un sello, un tipo de sello. Esto era como una corona, era una plaquita que usaban los sacerdotes judíos, donde decía, se hace referencia a eso como un sello, el sello de los sacerdotes, y decía santidad a Jehová, es lo que dice ahí en hebreo. Básicamente para que el que viera sacerdote, pues lo primero que recordara, le recordaba santidad a Jehová, o sea, el ser santos ante el Señor. Sí, tengo mi duda en cuanto a los gentiles. Para hacer un recap de lo que yo estoy entendiendo, ¿no? Hasta ahora la iglesia se ha ido, está, ¿verdad? Los que aceptaron y reconocieron, ya se fueron con el Señor. Los que quedaron aquí, que pasan y ven los sellos cuando se abren y ven el anticristo y se dan cuenta que, ¿verdad? Hay un arrepentimiento y reconocen. Entonces, estos son los que estamos hablando, que son los 144,000. 144,000 es el pueblo de Israel. Pero eso los judíos que reconocen. Sí, pero son los judíos no reconocen a Jehová, y tú vas, o sea, ellos reconocen a Jehová, pero no reconocen, ¿verdad? A Jesucristo. Todavía no, deja que vean lo que viene y yo te hago un cuento. Pero Dios por eso yo entiendo que ya cuando llegamos aquí a ponerle sellos de los 144,000 de la tribu, ya ellos han reconocido y se han dado cuenta que cometieron un error. En este 7 dice que son siervos, que hayamos puesto el sello de Dios en la frente de sus siervos. Básicamente, o sea, el sellarlo no los libra, sino, o sea, no los hace siervos ni los hace salvos. Al ellos aceptar, porque obviamente no van a sellar a alguien que no cree que Jesucristo es el Señor,
sea, cuando ellos, fíjate que aquí, entre las cosas que estamos viendo, discutíamos en estudios anteriores, el pueblo tiene un momento de paz, un periodo de paz, y se levanta el templo, se construye nuevamente el templo, pero entonces vemos o discutíamos cómo luego de esta luna de miel del pueblo de Israel con el anticristo y este tipo que es la última maravilla del desierto, va a venir la virazón, donde entonces el anticristo va a hacer que lo adoren a él como Dios, que lo veneren, que no adoren a otro Dios sino a él, y entonces viene cuando profana el templo. Y para el pueblo para los judíos, pues eso, o sea, el templo es algo sagrado y algo que tú no puedes profanarlo, y una serie de cosas, sí, una abominación, y son una serie de cosas con las que ellos se van a encontrar y se van a dar cuenta cuando vengan todos estos juicios o todas estas calamidades, los terremotos y todas estas cosas que empiecen a venir, y ellos se van a dar cuenta de que esto que profetizaban los profetas, valga la redundancia, lo que decían los profetas en el pasado, pues se había cumplido en Jesús, en el Cristo, y que verdaderamente ese era su Mesías. Y ahí es que entonces ellos van a recibir el entendimiento. Fíjense que una de las cosas que nosotros tenemos que mantener en perspectiva es que Dios hace su voluntad y le da el mensaje a quien Él quiere. Y en este momento, en este caso, pues tenemos un grupo que ha sido escogido porque se han dado cuenta de que verdaderamente aquel sí era el Hijo de Dios. Y entonces ellos van a llevar ese mensaje a los otros que están ahí, están pasando lo mismo, no pueden comprar, si no tienen la marca, pero ellos tienen que, dentro de toda esa vorágine, llevar ese mensaje para entonces llevárselo a los otros judíos para que se pueda dar y cumplirse la profecía de que el pueblo de Dios va a ser redimido. Y esto pues lo encontramos en otros profetas, y que también a la misma vez los otros gentiles, que es al grupo que vamos a llegar ahora en la otra parte del capítulo, donde habla de la gran multitud. Y ahí entonces estamos hablando y vamos a ver quiénes son y de a quiénes está mencionando. Nilda quería. Algo sobre las tribus que mucha gente se pregunta es cómo se van a agrupar, cómo se sabe que son de qué tribu. Y ustedes saben que el pueblo judío se dispersó, y parte de la profecía es que va a volver a reunirse el pueblo judío, y que aunque han pasado tanto tiempo y los judíos no saben de qué tribu venían, solamente saben que son judíos por su descendencia, pero no saben. Se dice que en el momento de la gran tribulación ese conocimiento lo tiene Dios, y que estos sellados, Dios los sella porque sabe específicamente de qué tribu pertenecen. O sea que en esa reunión, cuando el pueblo judío se vuelva a reunir, pues ya ese conocimiento sí se va a saber en términos de que se va a poder identificar de qué tribu va a ser cada quien. Y entonces de ahí el hecho de que sean sellados nominados de 12,000 de cada una de las distintas tribus. Ahora pregunto yo, porque ya yo entiendo que el pueblo de Israel todos están convergiendo en Por Israel. eso que dentro de la profecía está que el pueblo se va a ir reuniendo nuevamente en Israel, o sea, porque de todo lo que el pueblo judío pasó, pues se dispersó. Pero el pueblo nuevamente, estos judíos que están fuera, que en todas partes del mundo, va a llegar un momento en que durante este tiempo van a volver a reunirse en Israel, y de alguna forma, no sé si ellos lo sabrán, pero sí se sabe que el Espíritu, que Dios... No, ellos están haciendo... Sí, ellos los están separando por tribu. Exacto, por lo menos estaba leyendo de que sí, que los que están reuniendo, pues de alguna forma están tratando de identificar su linaje y a qué tribu pertenece cada quien. Sí. O sea que quizás en este momento no lo sepan del todo, pero sí ya durante este momento de la gran tribulación,
sí van a estar identificados los que pertenecen a cada tribu. Entonces, de ahí que sean sellados, Dios escoja, ¿verdad? A los que Él, pues, en su sapiencia decida escoger y como decía Jimmy ahorita, puede ser un símbolo también. Pero pensando también que si el tribulum era el instrumento que se usaba para separar la paja del grano, podríamos pensar entonces que esos que escoge el Señor serían el grano y los que no escoge se podría decir eso, que son el grano y los otros son la paja, porque él quiere que selle sus siervos, pues entonces los otros no son sus siervos. Cuando estamos hablando del mensaje que estas personas van a llevar, estos 144,000 sellados tienen un propósito, y es llevar el mensaje, ser embajadores, ser evangelistas de ese mensaje de Dios. El propósito de ellos es entonces que todas las tribus conozcan, no van a ser solamente los 144,000 los que van a estar salvos. Ellos son los que van a estar sellados. Fíjate, no son los 144,000 salvos o los 144,000 que lograron alcanzar la salvación. Son los que fueron sellados para protegerlos de la ira de Dios. Por eso los otros van a ser... Los otros van a pasar por la tribulación. Por la dura. Fíjate que vamos a ver en la 1, 2, 3, 4 slides más abajo. Vamos a ver la multitud vestida de ropas blancas. Esta es el otro grupo que presenta Juan aquí en el capítulo 7 de Apocalipsis. En los versos del 9 al 14, vamos a ver ese segundo grupo que está atendiendo Juan aquí en su visión, al que los está, y que están relacionados con estos 144,000. Pero de esos 144,000, como están diciendo, por ejemplo, cuando te vienen y te mencionaban 12,000 de tal tribu, pero esos 12,000 que iban a estar identificados por Dios, por los ángeles, eran los encargados, vamos a suponer, te mencionan la tribu de Aser, y de ahí hay 12,000, y esos 12,000 escogidos tenían la responsabilidad de predicarle a su tribu para ser salvos en ese momento. O sea, que te estaban identificando esos 12,000, pero eran unos 12,000 que iban a tener una responsabilidad dentro de su tribu, porque sabemos que no hay 100 y pico mil de judíos nada más. En el mundo hay millones y millones de judíos y están dispersos. En esa interpretación que yo estudié, era así. O sea, la encomienda a esos 12,000 apartados, 12,000 marcados, 12,000 que estaban identificados por su fe que habían prevalecido y que iban y tenían una responsabilidad ante Dios por su tribu. Sí, exacto. O sea, lo que hablamos al principio es precisamente eso. O sea, no se nos dio una guía exacta de lo que va a suceder. Muchas de estas cosas lo que nos hacen es enfocarnos en lo que realmente es importante, que es la salvación. Pero fíjate, una de las cosas que utilizan como base para decir que estos 144,000 sí iban a ser predicadores, evangelistas. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus, y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias
y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. No van a ser solamente del pueblo de Israel que van a ser salvos. Dice que de todas naciones, de todos los pueblos, va a haber gente que van a aceptar la salvación en ese periodo de la gran tribulación. Y básicamente estamos hablando del grupo que está llevando el mensaje. Pienso yo que de la misma forma en que los judíos se van a chocar, a enfrentar a la realidad que tuvieron frente a ellos todo el tiempo y no aceptaron, pues así mismo los pastores, los evangelistas, los diáconos, los sacerdotes que hayan quedado, se van también a encontrar con esa realidad de que, espérate, yo decía esto, pero me quedé. O sea, y van a replantearse y van entonces a tener la oportunidad de, dentro de la tribulación, pues aceptar al Señor. Pero hay una diferencia, que estos 144,000 están sellados y están protegidos de la ira de Dios, de los juicios de Dios. Los otros pues van a tener que aceptar y van a ser salvos, no por ser martirizados, no por morir durante la gran tribulación, sino van a ser salvos por aceptar a Jesús como su Salvador. Vemos ahí la figura de estos salvos que van al cielo y se les entregan las vestiduras blancas. Fíjense que no hay también el elemento de que ellos no tienen cuerpo glorificado. Recuerden que la primera escena es en la tierra y la segunda escena en el cielo. Es arriba. Exacto. Y pues la semana que viene pues nos enfocamos entonces cómo cuadramos, unimos una cosa con la otra, cómo nos movemos a la gran multitud y cómo entonces nos enfocamos en cómo va a ser esa vida, qué vamos a hacer nosotros una vez que estemos allá en el cielo junto con todas las criaturas de la creación y todos los ángeles y todo eso.